por ahí sale algo. Buenas noches. Para la grabación, lo pongo a grabar por ahí, sale algo interesante y lo subo después a YouTube. Bueno, les decía, de la mano de todos esos cambios tecnológicos, también vinieron la necesidad de aprender nuevamente fotografía de alguna manera, porque ya no era lo mismo. Entonces hubo que reaprender un montón de cosas. Cuando aparecen los dispositivos móviles o celulares y con cámaras de fotos, al principio no teníamos mucho que hablar porque la verdad que no servían para mucho, y después la industria se fue encargando de hacerlos cada vez mejores, ¿no? La respuesta digamos, yo creo que fue más que nada una respuesta a una necesidad. Es decir, bueno, tengo conmigo siempre el teléfono, o sea que ya no es un teléfono, sino que es un montón de cosas, y además tengo una cámara porque con también el surgimiento de las redes sociales y todo el peso que tiene la imagen, ahí se suma alguien más, con todo el peso que tiene hoy la imagen, y que siempre lo tuvo, ¿no? La imagen tiene un gran peso visual y para transmitir es tan sintético y tan potente que es una herramienta. Sigo haciendo una introducción, debe ser más larga porque se está sumando más gente. Bienvenidos, estoy haciendo la introducción. Y entonces, junto con eso aparece la necesidad de compartir instantáneamente, inmediatamente la fotografía. Yo parece que fue ayer que me estaba por comprar un escáner para negativo para poder digitalizar las fotos. Bueno, fíjense todo lo que pasó. Así de rápido, ¿no? Y Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Y entonces, terminamos por tener los fotógrafos dos herramientas, ¿no? La cámara tradicional, puede ser reflex o no reflex, o con lente intercambiable, o puede ser compacta, y la que tenemos en el dispositivo móvil. Y esto, hoy por hoy, ya me parece que es indiscutible. De hecho, lo charlábamos el otro día, lo publiqué en el grupo de Facebook que tenemos acá en el Centro de Arte Fotográfico, un grupo de exalumnos y amigos que se llama Recreo Fotográfico. Después, si quieren sumarse, pueden hacerlo. Y yo les preguntaba a raíz de esta charla si hacían fotografía con celular, y la mayoría me puso que sí, obviamente, que sí que hacía, y que algunos preferían la cámara, ¿no? Bueno, ahora charlaremos por qué podemos preferir la cámara, en principio, o sea, celular versus cámara, por qué puede suceder esto todavía. Y después, que en realidad todos son cámaras. Estamos hablando de fotografía, no dejamos de hablar de fotografía. Las diferencias, cuando uno conoce esas diferencias y sabe qué limitaciones y qué posibilidades tiene la herramienta, tiene una ventaja, ¿no? Es una ventaja. Con cualquier cosa, con un flash, con un objetivo, con la cámara, con una luz continua, con todo lo que uno utilice en fotografía, con los software incluso de edición, tiene que saber las posibilidades que tiene y las limitaciones. Y a partir de ahí se puede uno fortalecer, ¿no? Y hacer las cosas mejor cada vez. Bueno, yo voy a tirar algunos disparadores porque algunos los voy a decepcionar, porque capaz que están esperando que yo les enseñe a usar el celular para sacar fotos. Y eso deberían ustedes saberlo ya. O por lo menos me parece que es lo más fácil, ¿no? Algunas cositas Claro, técnicas. claro, Rosy, por eso lo ideal sería que ellos también por ahí se puedan conectar y avisar, porque así enseguida llamaban al 911 porque se disparó y nada, viste, como Okay. ellos no están en el grupo, ninguno podía, nadie sabía por qué. Okay, perfecto. Ahí la silenciamos a la amiga, no sé quién está con algún problema ahí. Les decía que, bueno, manejar la herramienta es lo primero que tenemos que hacer, digamos. Cuando yo doy los cursos iniciales, lo primero que enseñamos es a usar la cámara, obviamente. Tenemos que saber usar la herramienta, si no, no podemos hacer nada.
pero realmente el celular es mucho más simple porque nos facilita mucho la cuestión, no tiene botones externos, no tiene demasiadas... Es todo muy, muy allanado el camino, ¿no? Pero no deja de ser una cámara, entonces vamos a ver algunas cositas técnicas al principio que a lo mejor les pueden servir, y después vamos a profundizar y vamos a volar muy alto, porque vamos a ir a analizar las mejores fotos hechas con celular en el mundo en los últimos años. Poquitas, algunas pocas, pero vamos a ver eso. Vamos a ver qué tienen esas fotos que las hacen muy buenas. Y ahí vamos a hablar de, yo les voy a ir metiendo bocaditos de técnica de iluminación y composición. Si esto no es un buen plan para esta hora de domingo, bueno, no sé qué hay, otra cosa no sé si. Bueno, empezamos, vamos a ver qué sale. Acá, muy bien. Bueno, vamos con la presentación, muy sencilla, en este caso, tiene algunos apuntes para arrancar. Bueno, las posibilidades que dan las cámaras son lo que nos permite ser más creativos cada vez. Porque si yo tengo mucha limitación en principio, o teníamos, ¿no? Teníamos mucha limitación respecto del rango dinámico del sensor del celular, es decir, que con contraste no se manejaba bien, si había mucho contraste entre luz y sombra, ¿no? Con una luz quizás más dura, lateral, más puntual, ahí se complicaba. Si no podíamos controlar la exposición, o al menos compensar la exposición, bueno, tampoco y demás. Entonces, primero, nos permite ajustes de enfoque, incluso algunos, y acá aparece la cuestión de la tecnología y de los valores, los costos, ¿no? Y yo siempre trato de dejarlo de lado eso, porque creo que podemos hacer muy buenas fotos si sabemos hacer fotografía con un equipo que no sea el último y más caro. Pasa lo mismo con los celulares. Pero hay algunos que nos permiten enfoque manual, por ejemplo, ahora, y disociarlo de la medición de luz. ¿Vieron cuando ustedes hacen foco, presionan lo que es la pantalla táctil, y presionamos y hacemos foco en, no sé, por ejemplo, un elemento que queremos sacar? También vemos que se ajusta la exposición, o sea, está midiendo la luz también. Bueno, esto se ha disociado en algunos teléfonos y eso está muy bueno. Después tenemos la exposición. Nos permite medir la luz de forma puntual, lo que eso hace que nosotros podamos elegir si medimos la luz, por ejemplo, y de esa manera evitamos que la foto nos quede sobreexpuesta en caso que haya contrastes, y compensar la exposición, esto que hacemos casi naturalmente, que es ¿está escuchando bien? Ahora sí, se había cortado recién, pero no te vemos, ¿eh? No, ahora estoy compartiendo, ¿ves la pantalla? Sí, sí. Bien, perfecto. Mejor escucharse nuevamente, ¿puede ser? Pero mejor es este. Bueno, bien, ahora va. Bueno, bien, ahora solucionamos. Entonces, compensar la exposición, ¿por qué nos permite? Pues bueno, porque nosotros podemos lograr distintos niveles de contraste y la exposición deseada con esta función. Después, WB es el balance de blanco, del inglés, white balance, para equilibrar el color de la luz. Es decir, ustedes ven en algunas fotos que tenemos fotos con dominante más azulada, en otros casos más verdosa, ¿sí? En este caso serían dominantes frías.
Y en otros tenemos dominantes cálidas, anaranjado, rojizo, y en otros neutro. Bueno, eso es porque el celular o las cámaras, cuando están en función automático, logran hacer que esa dominante se filtra de alguna manera y la luz es neutra. Logramos, por ejemplo, a ver, vamos a dar un ejemplo. Tenemos una fuente de luz artificial, por ejemplo, que tiene una dominante anaranjada, ¿no? Como puede pasar de las incandescentes que usamos en nuestras casas. Bueno, y la cámara detecta esa dominante y lo que hace es equilibrarla con un tono azulado, y de esa manera lo que logra es que la luz se vea blanca y por lo tanto todos los colores se vean como realmente son, sin dominante. Otro ejemplo, voy a dar otro ejemplo, en este caso creativo, un ejemplo creativo. ¿Por qué conviene que el balance de blanco sea manual también? Y eso lo permiten, por ejemplo, otras cámaras que sea manual, ¿no? Que yo pueda elegir manualmente el balance de blanco. Porque si tengo un atardecer, yo quiero que mi dominante sea cálida, quiero que ese rojizo, ese anaranjado, esté presente en mi foto y no sea neutralizado y se vea amarillito apenas. Entonces, ahí lo que tenemos que lograr es que no se neutralice de alguna manera. Ahí está entrando alguien más. Bien. Bien, esto lo hace automáticamente, insisto, o de forma manual. Si está en forma manual, ahí podemos hacer nuestro balance creativo y lograr un resultado como nosotros queremos. El nivel de sensibilidad ISO también es algo que nos permite modificar las cámaras de los celulares, y es la sensibilidad del sensor ante diferentes intensidades de luz presentes, cantidades de luz. ¿Qué son las cantidades de luz? Bueno, si yo tengo el sol a plena luz del día, bueno, tengo una intensidad óptima de luz, no me va a faltar nunca. Y en cambio, si tengo luz artificial muy suavecita de una casa, ¿no? Una luz muy tenue artificial, en ese caso voy a tener poca cantidad de luz y la intensidad de luz va a ser muy baja. Y en ese caso, ¿qué sucede? Cuando la cantidad de luz es suficiente, el ISO es bajo, y cuando hay muy poca luz, el ISO aumenta y sube. Bueno, esto nos daría para muchas horas hablarlo, yo lo voy a mencionar, pero para que sepamos que en este caso estamos hablando de todos ajustes de cámaras fotográficas. Ya no podemos diferenciar, en este caso, si es un celular o una cámara. Son ajustes que se hacen en una cámara, ya sea móvil o en el móvil o en una reflex, ¿no? Es igual. Pero está bueno saber que si tu teléfono permite esto, te está dando mucho más opciones de versatilidad, más opciones de manejo, ¿no? Después está el tipo de archivos. Bueno, esto es importante porque también tiene que ver con la resolución, no solo con el tipo de archivo. JPG es el archivo común, es el archivo universal que leen todos los dispositivos, digamos, mandar por mail, Instagram, Facebook, una computadora, es el lenguaje común, JPG. Bueno, y algunos ahora, teléfonos, nos permiten guardar en RAW, es el archivo crudo. Es un archivo editable, mucho más plástico, que nos permite, tiene mucha más información, mucha más resolución, y nos permite editarlo de otra manera. Y después, bueno, aparecen las configuraciones, diferentes cuestiones de cuadrículas y editores que suelen tener los teléfonos, y ahí nos metemos en un mundo de, bueno, marcas y modelos que no vamos a tocar ahora, ¿no? Y los modos, porque como decía, bueno, tenemos los modos más automáticos, los modos pro o manuales. Y, por ejemplo, el modo retrato es un modo automático. ¿Y qué es lo que hace el modo retrato? Desenfoca el fondo. O sea, detecta el rostro, por ejemplo, uno hace foco delante, atrás queda desenfocado. ¿Por qué? Porque lo que se logra, dejo de compartir así cambiamos un poco la vista, lo que se logra de esta manera es destacar la figura del fondo. Es un recurso muy básico, muy simple, pero muy utilizado en fotografía. Por eso se utilizan para un retrato un teleobjetivo o diafragmas abiertos que logran desenfocar el fondo, ¿no? O sea, disminuyen la profundidad de campo.
Eso lo hace el teléfono de forma automática con el software que tiene. Una de las cosas que más han progresado es ese procesamiento de la imagen luego de ser obtenida. Por eso vemos fotos con una saturación de color muy interesante, también buena reproducción de color. Vemos estos desenfoques en el fondo, gracias a que utilizan varias cámaras, por ejemplo. Bueno, y de esa manera se procesa la imagen y tenemos cosas muy interesantes. También la respuesta con poca luz. Ahora tengo un problema con la cámara, pero bueno, no importa. No hace falta que me vean. El tema de el ISO, permite también ser creativos, porque podemos trabajar con luces artificiales, de ambientes, de un lugar, incluso con fotografía nocturna, que antes eso era muy, muy difícil. Bien, vamos a seguir compartiendo y después vamos haciendo algunas preguntas. Toda esta cuestión técnica de la cámara es lo que nosotros tenemos que saber utilizar para sacarle el mayor jugo posible, ¿no? Bien, vamos con la cuestión del enfoque. Como decíamos recién, enfocar el rostro, por ejemplo, de una persona, el retratado, y desenfocar el fondo es un recurso interesante, pero si nosotros tenemos desenfocado lo que queremos sacar, tenemos un problema. Porque cuando uno quiere enviar un mensaje visual, necesita algo que se llama nitidez. ¿Todas las veces? No. Todas las veces no, porque puede ser que uno quiera transmitir algo que se logre desenfocando una imagen o haciendo que la imagen quede movida, por ejemplo. Pero esto es un recurso artístico, si se quiere, un recurso comunicacional, estético, pero que no siempre está presente, porque si nosotros estamos haciendo una foto realista y queremos que la corteza del árbol se vea bien o que la persona se vea nítida, necesitamos enfoque. Enfocar correctamente. Muy bien. Lo que decía, tenemos la posibilidad de enfocar con un toque, es decir, tocando la pantalla. Y de bloquear ese enfoque. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces sucede que movemos un poco el celular y cambia el enfoque. Tenemos que tener en cuenta dónde estamos bloqueando el enfoque. Eso es muy importante. Y después veremos en el modo que estemos si va a desenfocar o no. Incluso se puede desenfocar con el software después. Bien, vamos a la cuestión de la exposición ahora. Porque acá esto lo utilizo yo para explicar la exposición con cualquier cámara, ¿no? Hay algo que nosotros acá no vamos a tener en cuenta, que es la apertura del diafragma, pero sí vamos a tener en cuenta el ISO y la velocidad de obturación. Ahora les explico cómo es esto. Pero como estamos hablando de fotografía, les cuento estas tres variables que se van a utilizar. La apertura del diafragma, que está en los objetivos, el ISO, que tiene que ver con el sensor, y la velocidad de exposición, de obturación, que es el tiempo en el cual la luz llega al sensor. Porque fotografía es eso, ¿no? Fotografía es pintar o dibujar con luz, eso significa. ¿Y dónde ocurre eso? En el sensor. Muy bien. ¿Qué logramos cuando tenemos aperturas muy grandes de diafragma? Bueno, desenfocar los fondos, por ejemplo. Eso lo hace el celular con el software y combinando las cámaras, o a veces con un programa de edición. Después, lo otro es lo mismo. ¿Qué pasa con la velocidad de obturación? Bueno, cuando la velocidad de obturación es baja, o el tiempo es largo, digamos, lo que vemos son esas fotos con barridos, donde lo que se está moviendo y tiene luz queda movido. Y a veces toda la foto también, porque nosotros movemos el dispositivo. Y cuando usamos velocidades altas, lo que ocurre es que la imagen queda congelada. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que ver
¿qué posibilidades tiene? Porque esto es muy importante, el tema de la exposición. ¿Qué posibilidades tiene nuestra cámara de nuestro celular con respecto a esto? Fíjense acá, por ejemplo, un ejemplo de muchos, pero bueno, no, elegí este, donde tenemos ISO, por ejemplo. ¿Sí? Nos permite ahí elegir la sensibilidad del sensor, si tenemos poca o mucha luz, o suficiente o poca, ¿no? Después acá aparece los demás valores que decíamos, y la compensación de exposición, como para nosotros decir, bueno, esta foto, de acuerdo a cómo la resuelve el dispositivo, yo quiero que esa foto tenga más o menos luz. Eso se llama compensar la exposición. Después tenemos el balance de blanco que decíamos, en este caso bueno, está automático, la velocidad de obturación en 500, bueno, esta es el ajuste, son ajustes manuales. Y acá estaríamos hablando de exposición manual. Bueno, vamos a avanzar, porque, como les dije, hacia el final vamos a hacer un análisis de fotos premiadas, y yo les voy a mostrar que algunas fotos las puede hacer cualquiera en su casa, y por qué esas fotos tienen un plus y son diferentes. Y poquito van a tener que ver con el dispositivo y mucho con el ojo del fotógrafo o la fotógrafa. Bien, como les decía, la fotografía es pintar con luz, dibujar con luz. Entonces, no solo es cuánto de luz entra por el dispositivo, por la lente del dispositivo, y que quede bien expuesta, sino aparece el concepto de iluminar, de iluminación. Acá les aviso que estoy condensando muchísima información en poco tiempo, pero bueno, como siempre digo en las charlas, lo que yo quiero es darles un panorama, mostrarles lo que ustedes deberían saber, hacia dónde tienen que ir, hacia dónde tienen que explorar, para, bueno, en este caso mejorar la fotografía creativa con celular. Bien, de la iluminación se habla de la intensidad de la luz, de la calidad, que tiene que ver con una luz dura, que son las que marcan las sombras bien oscuras, o suave, cuando tenemos un día nublado, por ejemplo, y las sombras son muy casi imperceptibles. Después se ve afectada por el tamaño de la fuente de luz también, no solo por si está nublado o es el sol directo. Por ejemplo, si yo tengo una ventana que es mi fuente de luz, y voy a retratar a una persona con una luz lateral proveniente de una ventana, si esa ventana es muy grande, la luz va a ser más suave que si la ventana es chiquitita. Esto es una característica. Después, la dirección es de lo más importante en fotografía, porque la dirección de la luz es lo que va a dibujar, a plasmar en esa imagen, de la mejor forma o no, el volumen, la forma, la textura. ¿Por qué? Por la dirección de las sombras, por los brillos. Imaginen un retrato o un paisaje con luz cenital desde arriba, del mediodía. Ahora imagínenlo con una luz lateral, el atardecer. ¿Cómo son las sombras al mediodía? ¿Cómo son al atardecer? ¿Cómo es un día nublado? ¿Qué pasa un día nublado? ¿Qué pasa un día con sol? En el día nublado los brillos desaparecen, los colores se opacan, se hacen más suaves, más apagados, y carece de contraste. Bueno, y la dirección de la luz, si nosotros lo pensamos junto con la calidad de la luz y la intensidad, decimos, bueno, día de sol, cenital, sin nubes, luz blanca, intensa, dura, las sombras marcadas abajo, bien negras. Día nublado, cenital, mediodía pero nublado. La dirección va a ser la misma, pero la luz va a ser suave, fría, no va a haber sombras. Imaginemos despejado pero con atardecer bien naranja, sombras largas, laterales, cálida, de luz cálida, ¿sí? El color, lo que viene abajo, el tema del color. Bueno, esto depende de si estamos haciendo un buen balance de blanco, eso viene de arriba, y del momento del día.
y de la fuente de luz también, ¿no? Si tenemos una lamparita de bajo consumo, o un fluorescente, o un incandescente, o un filtro de color puesto también, ¿por qué no? Bueno, acá menciono el flash, porque bueno, es un ejemplo que para múltiples fuentes de luz, pero en general, o en realidad, siempre con el celular hacemos fotos con luz continua, ¿no? Pero bueno, el flash, la única diferencia que tiene es que dura menos, pero no deja de ser luz. Bueno, vayan pensando si tienen alguna pregunta, alguna duda, que la hacemos, ¿eh? Bueno, y ahora pensemos en componer, porque la fotografía yo la puedo simplificar en 3 patas, que es la técnica o el manejo de cámara, que nos va a permitir tener nitidez, tener la exposición correcta, y que la foto se vea, salga. Y después aparece la iluminación y la composición, que se entremezclan, se entrelazan, no están separadas. Porque yo puedo componer un paisaje muy diferente, de forma muy diferente, incluso buscando un día nublado y un día de sol. Muy diferente. Incluso puede ser que un mismo paisaje cambie muchísimo con una luz o con otra, ¿no? A la mañana o a la tarde, por ejemplo. ¿Qué es entonces componer en fotografía? Bueno, el lenguaje fotográfico, básicamente, una de las formas de pensar esto es traducir las ideas y conceptos de imágenes. Fíjense que acá aparecen cosas que me parece que es donde yo quiero ir, ¿no? Siempre. Sea que tengas una cámara u otra, un celular u otro, un lente u otro. Bueno, acá lo importante es qué ideas tengo yo, que puede ser, me planto en un paisaje, que puede ser el que veo por mi ventana, o el que soñé y voy a ir hacia ahí, y ver cómo hago para que esa idea se transforme en imagen. O un concepto, también, ¿por qué no? Una composición es armónica cuando entre sus partes se llega a establecer un equilibrio de manera que el espectador interpreta el mensaje visual de forma clara y sin interferencias. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Ahora vamos con ejemplos, va a ser más fácil. Pero brevemente. Armonía. Pensemos en la música. Cuando alguien compone, ¿no?, música, si no lo hace bien, se escucha algo que no es agradable. Bueno, nosotros buscamos la armonía y ¿por qué tenemos que buscar equilibrio? Porque los elementos de la imagen tienen diferente peso. Y ahí aparece el concepto de peso visual. Entonces, sea que yo tengo cualquier cámara que tenga, cuando yo hago el encuadre, yo encuadro y meto algo adentro, tengo que ver cómo hago para que esa imagen quede equilibrada y tengo que saber qué peso tienen esos elementos. Porque si no, mi mensaje no va a llegar de forma clara y sin interferencia. Por más que yo tenga el mejor dispositivo. Claro, ustedes pensarán, o puedo pensar yo, si estoy frente al paisaje más hermoso, hago esa foto y ya está. Pero la fotografía no solo es representar lo que estoy viendo, sino hay un poco más. Si no sería muy aburrido. Si no, haríamos todas la misma foto. Y no es así. Bien. ¿Cómo venimos por ahí? A ver, ¿cómo estamos? A ver. Bueno, no se fue nadie. Están bien. Yo tengo un problema con la cámara, me ven re mal, pero bueno, si me escuchan bien, levanten así los pulgares y seguimos. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos con un ida y de vuelta rapidito. ¿Alguna pregunta? Incluso si quieren quejarse de algo me dicen, ¿eh? Por ejemplo, no te entendí nada. Como los que vieron el Super Agente 86, ¿se acordarán? No entendí una parte, jefe. Desde que dijo hola. De ahí para adelante no entendí nada. Así que, si tienen alguna pregunta, me la transmiten. Todo ok, dice Gisela, a las exactamente 8:37. Perfecto. Bien. No hay preguntas. Bueno, entonces,
sigo porque después van a surgir seguramente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para componer? ¿O de qué se trata componer? Bueno, impactar, comunicar con claridad, emocionar, sorprender, generar empatía. Fíjense, emocionar, sorprender, por ejemplo. Yo estoy viendo una situación, me llama la atención algo, agarro el bolsillo así, saco mi teléfono celular, mi cámara, mejor dicho, mi cámara fotográfica, en ese momento es mi cámara fotográfica, y logro hacer una foto de alguien que está en una situación determinada y que no se da cuenta de que yo le hago una foto. Y cuando se la muestro se sorprende, ¿no? ¿Por qué? Porque yo fui espectador y lo transformo a esa persona, transformo en ahora espectador de su propia realidad, ¿no? Su propio momento. Le hago ver algo que no, es imposible que vea si no se trata de una foto. Generar empatía, bueno, muchas situaciones, ¿no? Esto por ahí más relacionado con las cuestiones emocionales también. Comunicar con claridad, porque si yo quiero sacar fotografía, no sé, cocino, me gusta cocinar, o vendo comida, o vendo algún producto, y quiero que ese producto se vea bien. Hoy por hoy se puede hacer con una cámara en celular, por supuesto que sí. ¿Y de qué dependerá esa claridad? Dependerá de el buen uso de la técnica, de la iluminación y la composición. ¿Ven que siempre es lo mismo? Bueno, y el impacto está dado por el momento, el contenido de la foto, el momento, el contenido. ¿Sí? Voy a avanzar porque quiero que veamos la foto, ya termina esta parte. Cosas para tener en cuenta muy básicas, que esto es fundamental. La posición, los puntos de vista según el ángulo de toma. Porque a veces lo que nos sucede es que hacemos la foto siempre del mismo lugar, que es parados a la altura de los ojos, que sería normal, ¿no? Pero si uno cambia y tiene todas estas opciones, y algunas intermedias por ahí también, obtiene resultados diferentes. Claro, no para todas las situaciones es igual, pero un edificio, por ejemplo, si yo estoy próximo a ese edificio, y me acerco y levanto la cámara, voy a lograr un efecto de fuga piramidal, por ejemplo, ¿no? Que va a hacer que eso se vea enorme, que realmente lo es en relación con nosotros. Diferente que si me voy a una cuadra y lo saco desde una posición normal, digamos, ¿no? Lo mismo si bajo la cámara y fotografío mi mascota, por ejemplo, desde arriba. Bueno, ahí me va a quedar muy bien, digamos, su forma, pero no el volumen. El volumen se va a perder porque me va a faltar información. Me pongo al ras del piso, ahora vamos con la altura, con la altura muy importante también. Hay una altura acá que falta, que se llama la vista de la mascota, vista del animal, que es esta altura más o menos. ¿Qué pasa si yo me pongo en mi altura y bajo la cámara? Me queda con mi perrito que tiene mucho pelo, queda como una alfombrita en el piso. Perfecto. Ahora, si yo me pongo a su altura, es otra cosa. Ahí tengo volumen, el volumen real, la forma, bien representada, lo tengo mirando hacia la cámara, etc. Bien, y esto también es importante tenerlo en cuenta. El ojo de gusano, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Ojo de gusano, se utiliza mucho hoy esto, no sé si vieron. ¿Cómo se hace el ojo de gusano? Yo tengo la cámara acá arriba, ¿no? La puedo hacer así o puedo hacer esto. Baja y lo pongo en el piso. Y ahí tengo la auténtica vista de gusano. Y eso es una vista que... Ahí tenemos un elemento que es sorprender, por ejemplo, porque es casi imposible que nosotros veamos de esa forma, salvo que nos tiremos al piso. No sucede. Entonces, es una vista, un punto de vista
poco común. Así también el aéreo, ¿no? Las vistas aéreas más arriba. Hoy cuando vemos las fotos sacadas con drones, nos llama mucho la atención, porque antes era realmente complicado hacerlo. Bien, bueno, listo. Vamos con fotos ahora. Esperen que las pongo ahí. Bueno, para que no se haga tan tarde, directamente les voy a mostrar las fotos premiadas desde el 19 hasta el 21, si mal no recuerdo, que ahora lo van a ver. Vamos a hacer un análisis sobre esto, ¿para qué? Para que veamos que hay unas características que ya vimos, y qué tienen en común estas fotos, ¿no? Algunas más, otras menos. Bien. Cámara tradicional versus cámara del dispositivo telefónico. Hoy por hoy ya muy pocas, ¿no? Diferencias, muy pocas. La diferencia está planteada en el agarre, por ejemplo, en el grip, en el cuerpo. Por eso a mí me cuesta tanto todavía, por la costumbre de tener el cuerpo de la cámara, agarrarlo de determinada manera, el acceso a los botones y demás. Obviamente que para mí es irreemplazable, es imposible. Pero las funciones que me permite y la calidad que tiene la imagen del celular nos permite hacer fotos muy buenas. Esta foto, por ejemplo. Punto de vista, elevado, contrapicado, de arriba hacia abajo, luz lateral, ven las sombras. Hay un contraste importante, hay una disposición triangular de las figuras y hay un uso del espacio también muy interesante. ¿Por qué? A ver, tenemos que silenciar. No parece una foto, dice una, como quito. Parece un video, una arquitectura. A ver, ¿quién está con el micrófono prendido? A ver, chicos, ahí está. ¿Alguien más? No. Bien, ahí dejé de compartir porque se escuchaba mucha... Ahí está. Disculpen. No, por favor, si quieren preguntar algo, adelante. O comentar. Bien, ¿qué otra cosa más podemos tener en cuenta? Bueno, decíamos, el uso del espacio. El espacio, en cualquier fotografía, es parte de la composición. Si yo dejo más o menos espacio, estoy haciendo algo con ese espacio, estoy generando algo. ¿Qué se genera acá? Bueno, primero, empequeñecer las figuras. Si yo me acerco mucho, las figuras se van a agrandar. Si yo me alejo, se van a achicar. Esa es una cuestión. Después, cuando uno tiene, por ejemplo, una sola persona en una inmensidad, lo que está dando idea es de soledad, de esa persona en un espacio ahí ignoto, enorme, ¿no? Solitario. Bien, siguiente. El uso del color, ¿no? Uso del color, volvemos a tener un punto de vista particular, en este caso, de arriba hacia abajo. El encuadre en fotografía es todo, digamos, el encuadre es el cuadro. Mira, cuando se pintaba en un límite, un lienzo. Algunos eran enormes, otros eran más chicos, pero había un límite. Bueno, ¿cuál es nuestro límite? El encuadre que hacemos con el dispositivo. Entonces es muy importante esto. Aprender a acercarse también, no solo hacer zoom, que en algunos no es muy recomendable, porque se pierde resolución, pero sí acercarse, animarse a acercarse. Y acá aparece el famoso contraluz. Esto es complicado para algunos software de teléfonos, hay algunos sensores que no tienen la capacidad de resolver estas situaciones tan fácil, y en este caso se ve muy bien, por cierto. ¿Y qué es el contraluz? Es cuando la fuente de luz está justo frente a nuestra cámara.
muchas veces lo que se logra como resultado final es una silueta, una figura negra delante. En este caso hay algo, ¿no? Se ve acá de luz que rebota interiormente y llega. Nunca descartamos la posibilidad realmente de editar, ¿no? La imagen, porque hoy por hoy es un recurso muy utilizado, porque es mucho más accesible que antes. Digo, no es Photoshop lo que se necesita, que sí es complejo, hay otros software muy sencillos para editar. Por ejemplo, para corregir las sombras, ¿no? En este caso. Bien, ¿y qué otro recurso hay que hace que esta foto sea una foto premiada mundialmente, a nivel mundial? Hecha con celular, estoy hablando, ¿no? Bueno, la figura está enmarcada, ¿no? Se utiliza este marco. El fondo es bastante limpio, agradable, por cierto. No, digamos, no hay nada que distraiga demasiado. Nos hace ver hacia dónde está viendo el personaje principal de la foto. Bien, básicamente son esas cuestiones. Acá aparece algo más complejo, aparecen los reflejos. Otra cosa también muy interesante para aprovechar, eh, y, y muy importante en este tipo de foto, la anterior y en esta, el uso de la técnica, ¿no? De compensar la exposición. Si uno quizás acá mide mal la luz o deja que el celular por ahí lo resuelva, puede ser que quede sobreexpuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es compensar la exposición hasta lograr lo que nosotros queremos. Es muy fácil, pero tenemos que saber que eso puede pasar y cómo salir de ese laberinto, ¿no? A veces, que es la técnica. Fíjense acá también. Acá es muy importante controlar la exposición y el enfoque, dónde queremos que esté el enfoque. Y después todo lo demás lo hace el reflejo. Vamos, es el momento de luz, del día, y el monocromo, el blanco y negro, en este caso se logra también muy fácilmente hoy por hoy, y es un recurso también que nos permite quitar algunas distracciones. En algunas fotos el color es imprescindible y en otras puede llegar a ser distractivo, ¿no? O al revés, puede tener más fuerza la escala de grises que los colores, porque queremos centrar más la atención en la acción, en los contrastes, en la forma o en la textura. ¿Sí? Bueno, interesante retrato, en este caso. Hay algo que sucede acá, que de hoy les comentaba, digamos, es al revés de lo que yo les comentaba. El fondo queda foco. Fíjense que la apariencia de esta foto es hecha con un gran angular, por la deformación que hay, ven ustedes en la cara, y toda digamos, la información que hay por detrás, toda totalmente nítida, ¿no? Eso es porque una característica que tienen las lentes de los celulares es que son muy cortas, entonces es imposible que se produzca desenfoque por detrás, sino es a través de la combinación de las cámaras y del software, que es lo que yo les mencionaba respecto del modo retrato. Si no, es imposible. Y por eso hasta es más fácil sacar con celular, porque nada nos queda fuera de foco. Muchas personas, para eso es una facilidad, ¿no? Que ajustan automáticamente la exposición también y demás. Y en definitiva, me termino centrando en lo que yo quiero sacar, en transformar esa idea concepto en imagen. Acá aparece algo muy simpático, está, digamos, muy interesante. Está ese contraluz, evidentemente estamos hablando de un dispositivo de última tecnología, digamos, porque este contraluz es muy difícil, sino que no genere, digamos, alguna distorsión y demás, o alguna dificultad en la exposición, no la hay. Muy interesante. Acá vemos, sí, el fondo desenfocado, acá aparece este recurso del desenfoque, aparece el recurso del blanco y negro, y aparece lo que yo les decía, que genera impacto, que es el contenido. El contenido, cuando es exótico, cuando es lejano a nuestra realidad, cuando a nuestros ojos es algo novedoso, eso nos genera impacto. En este caso, fíjense,
que todo lo que nosotros vemos, incluso atrás, lo que nos cuesta descifrar, entendemos que ni siquiera son animales que nosotros tenemos a la vista permanentemente. La cultura, ¿no? Lo sabemos de tierras distantes, y la luz también acá, digamos, dibuja de una manera muy especial, ¿no? ¿Hay algo en el chat? A ver. Parece una pintura detrás, claro. Claro, el efecto... Ay, perdón, ¿qué me decían acá? No me di cuenta. El gráfico. Ah, Nick, perdóname. El gráfico. Decime cuál es el gráfico que necesitas ver y te digo. Y lo vemos. Sí, incluso hay un recurso que es mover la cámara para generar trazos de pincel, comillas. Es decir, transformar una imagen realista en abstracta. O darle un carácter abstracto a algo realista. Y en este caso no es así, no es esto, ¿no? En este caso es el desenfoque. Y acá está la combinación de atmósfera, de luz, de contraste. Fíjense la nitidez de los ojos, el brillo en los ojos. Muy, muy importante, muy interesante. Ah, la lectura de las cámaras, me dice Nick. Perfecto. Bien. Bueno, sí, esto ya fui haciendo referencia también a la altura de las cámaras. En este caso no hay nada particular respecto de la altura, pero sí del uso de la escala. A mí me gusta mucho hablar de composición. Algunos quizás estuvieron en alguna charla sobre composición, ya van a volver, no se preocupen. Es fundamental porque por más que yo tenga mejor teléfono, mejor cámara, mejor lente, si yo hago mal encuadre, no utilizo bien el contraste, los momentos, la luz, queda guardada, no sirve para nada. Es muy importante el tema compositivo. Acá es muy difícil resolver la exposición sin saber técnica, porque hay mucho contraste. Y ya varias veces dije esta palabra, ¿y qué pasa? Cuando la cámara, uno no la ayuda a resolver esto, se confunde. ¿Por qué? Porque la cámara mide luz, no sombra. Y mide luz, pero mide tonos medios. Está pensada para tonos medios, ni para tonos muy oscuros, ni para tonos muy claros. Entonces, si yo mido la zona oscura, la foto me queda blanca, muy clara. Si mido la zona muy clara, me queda muy oscura. Ustedes dirán, ah, pucha, es por eso me pasa tal situación, ¿no? Piensan, tal foto no la pude hacer, o tales fotos no las puedo hacer. Ah, es por eso. Entonces, hay que recurrir, que es algo muy difícil de explicar en este tipo de charlas. Está bueno hacerlo presencialmente, con el teléfono en la mano, y uno pueda verlo, pero yo les voy a ayudar un poquito. Acá hay que buscar, medir la luz, tocar la medición de luz, si estoy queriendo que la cámara lo haga solo, ¿no? En la parte iluminada. Eso es importante. Y bloquear esa exposición y compensarla si hace falta. Compensarla que mover el dedito para la derecha o para la izquierda. Y ver si sube o baja, ¿no? Y ya está. Y él me está diciendo cuánta luz va a dejar pasar. Si yo tengo la opción manual, tengo mi cámara manual en el teléfono, lo que voy a hacer es ajustar los valores que pueda ajustar. Por ejemplo, el ISO, la velocidad, y ver qué pasa con esta exposición. Ver si tengo que modificar algo o no. Por ejemplo, si la veo muy oscura, tendré que bajar la velocidad de obturación o subir el ISO o abrir el diafragma, pero no es más que eso. Ahora, acá hay algo más que eso. Sí, perfecto, la persona lo sabe hacer eso, pero esperó un momento. Y el concepto de momento en el lenguaje fotográfico es muy importante, dice Ingrid. Esta me recuerda a la obra de Van Gogh. Bien, bien Ingrid, me gusta ese aporte. Fíjense que aquí hay un momento que la persona espera. Acá hay un recurso
que no te lo da ningún dispositivo y no se enseña en ningún lado, que es la paciencia. Hay muchas personas que les gusta la fotografía y que no se pueden quedar 10 minutos esperando esta foto. ¿Bien? Entonces, a veces es una cuestión de paciencia también. Muchas veces me ha pasado, porque soy uno de los ansiosos, me ha pasado de empezar a hacer fotos y decir, pucha, pero no es esto, o sea, en un paisaje, ¿no? No es esto lo que yo quería, no es esto lo que yo quería. Y faltando 10 minutos para que se haga de noche, es el momento de luz que yo había imaginado y que por ansioso me faltaba llegar ahí. Y en esos últimos 10 minutos hago las fotos que realmente quería hacer, ¿no? Bueno, y a veces pasa eso con esto, de ser espectador, de tener un escenario, tengo el escenario, tengo la luz, como si me hubiera puesto un iluminador, y me faltan los personajes. Y si yo no puedo decirle, che, primo, vení, pasá por acá, Carlitos, vení, ¿no? Y la señora de arriba, tengo que esperar. Y las dos cosas son válidas, digo, ¿no? Si es mi primo o si es alguien que pasa por ahí, también es válido, porque en este caso no es una foto sobre un personaje en especial, sino sobre una figura humana, y que ni siquiera se le ve el rostro abajo. Bueno, y está después esta simetría, ¿no? Que se da acá, esta línea que se da acá que conecta, es muy importante. Esta otra línea es divisoria, genera dos triángulos que también son interesantes, y podemos seguir un rato. Bueno, acá aparece otra vez la complejidad de contraste. ¿Qué hago en este caso? Bueno, tengo que, lo mismo, si me descuido, puede ser que la foto me quede lavada, me quede sobreexpuesta. Tengo que buscar el contraste deseado, quizás bajando un poquito la exposición y haciendo que las sombras me queden más oscuras, porque si no hay sombra, no hay figura, no hay sujeto principal, y la foto es de arquitectura, pero no va a tener ese contenido, ese condimento adicional, ¿no? Tan interesante. Bueno, acá aparece el uso del color, la extracción de este color en contraste con el azul del fondo. Tenemos acá enmarcado nuestro personaje principal, tenemos la sombra, hay varios elementos muy, muy interesantes que le dan impacto a la imagen, y se nota una buena cantidad de luz, acá lo importante para evitar que el amarillo que no se vaya a blanco es que no se pase de luz, ¿no? Para eso también hay que controlar la exposición. Puede ser que si uno mide automáticamente la luz, la ajusta automáticamente, puede ser que quede un poquito baja porque hay mucha luz que viene hacia el sensor. Bueno, ahí hay que compensar, ¿no es cierto? Un poquito. Bien. Punto de vista elevado. Tenemos textura, ¿no? Fundamentalmente, textura. Tenemos un contraste entre el agua y la tierra, ese límite, ¿no? Esos límites que se dan. Y tenemos la figura humana como elemento central ahí. Una foto muy sencilla de hacer con un celular. El encuadre vertical acá es importantísimo, porque, bueno, la lectura se hace desde acá, ¿no es cierto? Uno empieza a recorrer la foto, y la ubicación de este elemento está muy bien, es un punto clave, ¿no? De la imagen. Bueno, acá tenemos algo más complejo, con mucho contraste también, pero con mucho impacto visual, porque es muy sintético. Es la figura negra sobre amarillo, bueno, también el sombrero, que tiene color, que contrasta. Tenemos el negro, equilibra acá. Y bueno, acá fíjense que la medición de la luz se da sobre el amarillo, o sea, el amarillo queda correctamente expuesto. La luz es dura,
Hoy hablábamos de luz, de intensidad, de la dirección del color, ¿se acuerdan? Bueno, la dirección de la luz hace que la sombra esté en la cara. La calidad de la luz es una luz dura, directa del sol es dura, genera sombras duras, oscuras. Y eso hace que la foto sea como es. En un día nublado quizás esta foto no hubiera sido publicada, o no hubiera sido enviada quizás para un concurso. Y después, bueno, el momento, ¿no? No sabemos si la persona interactuó o no con el fotógrafo. Si no, tenemos un poquito más de mérito, y si no, bueno. Generalmente, cuando hay mucha luz, donde hay buena cantidad de luz, no mucha, sino una intensidad del sol, congelar el movimiento es más fácil. El problema es cuando hay poca luz. Se puede tornar en un elemento de composición creativa, ¿no? Fernanda dice, muchas parecen pinturas hermosas. Esta, por ejemplo. Exacto. Sí, sí, parecen pinceladas acá atrás, ¿no? Sí, está bueno. Bueno, acá aparece el tema que a mí que realmente me interesa mucho. Tenía fotos para mostrar, pero bueno, quería ir directamente a estas, ¿no? Ir a tope, porque si va a ser muy largo, si no. Pero a mí me gusta sacar mucho detalles, naturaleza, porque el teléfono justamente me permite eso, ¿no? Me permite acercarme bastante por el tipo de lente que tiene. Incluso algunos vienen con esta función macro, que lo que hacen es permitir enfocar desde muy cerca, lo que no logras hacer con otros lentes. Para que se den una idea, por si no lo saben, una cámara que viene con un objetivo 18-55, por ejemplo, o 24-70, según el formato, se puede enfocar desde los 30 centímetros a 50, y si es un teleobjetivo, más de 1 metro. O sea, como mínimo. En cambio, con un lente macro como este, uno puede acercarse mucho más, incluso hacer un zoom, o sea, utilizar un teleobjetivo y acercarse, cosa que no es tan fácil. Y logramos este tipo de fotos. Después se puede recurrir también a un recorte de la imagen para quitar un poco el sobrante, entre comillas, y hacer que tome más relevancia, ¿no?, a lo que estoy fotografiando. Bueno, acá, y esto es muy interesante como recurso, porque aparecen cosas, y acá aparece lo del impacto visual, ¿no?, que a simple vista no podemos ver. Dura muy poco lo que una, ¿no?, lo que una abeja está sobre la flor, y la fotografía lo congela, nos permite quedarnos viendo hasta cada detalle, cosa que es muy lindo, ¿no? Bueno, acá aparece un tema nada que ver, totalmente diferente. Los temas son muy variados, eso también me gusta, me gustó. Por eso las elegí. Y tenemos la idea de concepto acá, ¿no? Hay un concepto, una búsqueda. Fíjense qué pasa con el color de la luz. Apenas la pela, sí, fíjense que el fueguito acá, si el fueguito se ve casi blanco, es porque hay un balance frío. Es decir, hay una corrección con azul, intentando generar una luz fría. Por eso, en lugar de quedar roja, la llama, que debería quedar roja, anaranjada, muy intensa, está amarillo, casi blanco. Y esto es una búsqueda. A mí me dio frío verlo. Ver la foto me da frío. Quizás es lo que quiso transmitir el autor. No sabemos. Pero acá pasa por ahí, ¿no? ¿Cuál es el riesgo acá? ¿Cuál es el riesgo? Que esto confunda, entre comillas, ¿no? Confunda a la lectura de la luz, de la medición de la luz y la exposición, y quede muy oscuro acá. Esta es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Es preferible que esto, que molesta un poco, pero bueno, forma parte de la foto, quede algo pasado de luz y no esto oscuro. Si bien se ve que la ventana es muy grande, ¿no? Bueno, acá aparece algo que no es tan fácil de lograr, porque acá necesitamos un trípode, ¿no? Con un trípode podemos lograr
y con algunos dispositivos, no con todos. Por eso les decía, podemos hacer gran cantidad de fotos. A ver, en la línea de este tipo de foto, las que queramos. No tenemos límite. Es nuestra creatividad el límite acá. Lo mismo que en esta o en esta. Esto ya es más difícil porque necesitamos un trípode que nos deje quieto el dispositivo y que lo que ocurra es que el tiempo de exposición sea largo. Y para eso, bueno, se recurre con cámaras, a veces a filtros, porque si es de día necesitas un filtro que te deje pasar menos luz, se llama filtro de densidad neutra. Deja pasar menos luz, por lo tanto puedo alargar el tiempo de exposición y la foto no queda quemada, no queda pasada de luz. A veces se utiliza en esos momentos del día, o al amanecer o al atardecer con poca luz, y el ISO bajo, obviamente, ¿no? Entonces, si mi teléfono me permite bajar el ISO, aumentar el tiempo de exposición, alargarlo varios segundos, obviamente, bueno, lo voy a poder hacer. Fíjense que lo demás queda nítido. Acá esta foto está editada para quitar el color, obviamente, quizás aumentar el contraste también, pero esto se logra por el efecto seda, se logra por la exposición prolongada. Pero bueno, acá ya nos metemos en la exploración de cada uno, que cada uno puede hacer, ¿no? de su herramienta. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Creo que no se fue nadie, ¿eh? Son aguantadores, ¿eh? Excelente. Pues o se quedaron para ver si había algo mejor, o les gustó. Lo que sí, si tienen preguntas, pónganlas en el chat, y si quieren abrimos micrófono, no me pasa nada. Gracias, Milagros. Bueno, miren, yo creo que yo sabía que esta iba a ser la parte más rica igual de la presentación, porque... Ah, muy bien, ahí me están dando ánimos. Bueno, muy bien, sigo entonces. Sigo. Bueno, otro recurso es la saturación del color, no sé si se nota. Bueno, nos permite, los software de estos bichitos, nos permiten hacer fotos con más saturación. Si bien esta fiesta se hace con polvos de colores y bastante saturados, llamativos y demás, se ve que hay una sobresaturación de los colores. Y esto hace que haya más impacto. También nos lleva a una foto como más, sí, algo más pictórico, como nos decía ahí una de las amigas que está viendo la charla. Eso también. El punto de vista, fíjense, aparece el punto de vista. ¿Por qué tengo que sacar siempre el mismo lugar? Aparte de ahí yo no estaría, aunque hay un señor acá con un celular sacando las fotos. Pero bueno, más desde arriba para lograr que todos sean cabezas. Y centrarse en esa repetición de formas, en los colores y en lo que se llama agrupamiento, que genera un efecto visual impactante. Pero mucha gente con muchos colores y cosas. Bueno, acá aparece de nuevo el tema, el concepto del recurso del momento. Bueno, aparece agrupamiento también. Acá se nota que no hay una muy buena definición hacia atrás. Me hace acordar a mi teléfono, más que las fotos anteriores. No importa, fíjense que no importa si atrás parece más un dibujo que una foto, porque lo que importa es ese momento y esto que pasa con la figura, con el personaje principal y esos pájaros, ¿no? Más allá del contraste elevado que se fuerza la fotografía gracias al blanco y negro también, ¿no? Le gustó ahí, me parece. Muy bien. Aparece lo exótico también, ¿no? Bueno, simpleza. Ojo también
con el minimalismo. Yo aprovecho para los que no conocen, no conocen nuestro espacio, que si bien estamos en la ciudad de La Plata, a través de internet, bueno, llegamos a todo el país, bueno, y a donde llegue internet. Tenemos un canal de YouTube que se llama Centro de Arte Fotográfico, casualmente, y que ahí hay algunas charlas, bueno, bastantes charlas, y algunos videos también educativos, y hay uno que hice sobre minimalismo, que es bastante cortito, pero puede interesarles porque es una manera de encontrar también impacto visual, con pocos elementos, y a veces nos cuesta, digamos, componer con tanto ruido visual, con tanta caos que tenemos delante, y buscando sustraer un poco algunas cosas, algunos elementos, incluso empiezan a aparecer fotos a donde yo estoy, digamos, en el lugar donde camino, en la plaza, en mi casa, en el patio, porque ya sea la foto esa que vimos de la abeja, o este tipo de fotografía que puede ser, no sé, la casa de enfrente, bueno, ¿con qué tiene que ver? Con una búsqueda de simplificar. Y de acá, básicamente, es el uso del color, del encuadre, ¿no? Esperar la luz correcta. Fíjense que no, ni siquiera hay una gran nitidez o resolución, no. Pero sí hay una luz pareja, bastante interesante lo que pasa acá. Me cuesta... el canal Ingrid se llama Centro de Arte Fotográfico, es largo, pero bueno, es así, Centro de Arte Fotográfico. Y después, a ustedes, como ya tengo el mail y veo que les llegó el enlace, les voy a mandar para que si quieren sumarse al grupo de Facebook. Yo sé que muchos ya no usamos Facebook, pero usamos Facebook, así que los grupos están buenos usarlos, es un buen recurso. Y después tenemos el canal de YouTube, que de a poquito va creciendo. Suscríbanse, así va creciendo un poco más, porque lo tengo un poco, vamos, ahí abandonado, pero la idea es que pueda ir creciendo. Después tenemos, ya falta poco, el punto de vista elevado nuevamente, una iluminación de atardecer o de amanecer, ven las sombras laterales, largas, eso es muy importante para lograr una luz que nos revele esa textura, mejor el volumen, mejor brillo. Digo, hay que saber también buscar la luz, ¿no? Natural. Hay un video también sobre eso, sobre la luz natural. Todas las charlas que fui dando desde el año pasado están en el canal, son charlas de 1 hora más o menos. Bien, figura centrada, textura y mucho espacio, ¿no? El paisaje acá como gran protagonista. Acá tenemos acción, tenemos momento climático, tenemos contraste, tono. Un poco de creatividad acá, de artes mixtas. Miren esta. Luz suave, fíjense que no hay sombras que nos compliquen, no hay demasiados problemas con eso. Esto es mucho más fácil de resolver acá. Acá es importante acercarse, es hacer foco adelante. Ven que hay bastante buena nitidez. Vuelve a aparecer el macro. Este es un lindo recurso para utilizar, empezar a acercarse un poco más. Pero esto, sí, también podemos ir casi pictórico, más conceptual, de autor, ¿no? Intriga, muy, muy interesante. Tiene que ver con... Incluso toda esta pérdida de nitidez por falta de luz, falta de resolución, ¿ven? Por falta de luz, así como
como el efecto ese pictórico que es tan interesante. Bueno, acá tuviste mucha suerte, flaco. No. Escala, ¿no? Escala. ¿Cuánto más grande es esto en relación con lo pequeño que soy, ¿no? Eso estoy mostrando acá. Qué pequeños somos frente a esto. Después la luz lateral, textura, volumen, y más, gracias a la luz. No gracias a la cámara, es la luz. Paisaje. Momento. Miren qué sencillo. Momento. Aprender a mirar también para abajo, ¿no? Lo decíamos, para abajo, para arriba, las sombras. Particular. También muy sencillo. Hay que estar en el lugar adecuado, con una persona justo en el lugar adecuado. El tema del retrato es muy lindo para explorar. Les recomiendo utilizar la luz de una ventana, por ejemplo, que suele ser una luz, si la ventana es grande, si es muy chiquita no, pero si la ventana es una ventana normal, de 1 metro por 1 metro, o aproximadamente, o un poco más, me va a permitir tener una luz suave. Bueno, la dirección va a depender de cómo se ponga la persona en función de la ventana, porque la ventana no la voy a poder mover, pero la persona sí. Es mejor recurrir a luz natural, porque la luz artificial suele tener algunas complicaciones. La peli de los pájaros me recuerda, dice Fernanda, perdón que yo me colgué con el chat. Sí, el de los pájaros está genial. Qué sublime, dice Dante, tal cual. Tal cual. Gracias por el aporte, me gusta que hagas. Después, es muy interesante la luz natural. Lo que pasa es que si yo pongo a la persona al sol directo, voy a generar esas sombras, vieron, muy complicadas, y también puede ser que le moleste. Entonces, es preferible hacer las fotos con un fondo neutro. En este caso, fíjense cómo el fondo oscuro aporta al contraste entre la figura y el fondo por esos detalles rosa, ¿no? Todo el color en general y los detalles arriba, cómo la despegan del fondo. Un fondo neutro es otra de las cosas, otro de los secretos, porque quizás no tengamos flashes, no tengamos luces especiales, pero tenemos una ventana y tenemos un fondo neutro que podemos dejar más oscuro porque no le llega luz. O puede ser que le llegue la misma cantidad de la persona y logramos hacer una linda foto de retrato. Lo único que tenemos que hacer es medir la luz de la cara, enfocar los ojos, evitar el uso de gran angular si queremos tener una forma, digamos, que se respete, que no deforme. Usar mejor un poquito el zoom para adelante y no el gran angular, ¿no? Esas son cosas que conviene con cualquier dispositivo. Bueno, algo más abstracto, con líneas y formas y textura, esto de acercarse, ¿no? También parece complejo, pero en realidad tiene que ver con encuadrar correctamente y tener, bueno, una estructura que lo permita, ¿no? Vuelve a aparecer el tema del momento. Tenemos la posibilidad con estos dispositivos de hacer muchas fotos, ¿vieron? De dejar apretado, y eso no es moco de pavo, porque hacer varias fotos en esta situación me permite elegir de entre 5, 10, 15 fotos que hice, no sé, depende de cada uno, ¿no? Me permite elegir la que justo me cierra y es la mejor. Bueno, esta es difícil. El tema es difícil, ¿por qué? Porque está el momento, dura poco, está el contraluz, tiene que quedar bien. Después está la posibilidad de editarlo. De hecho,
les voy a decir un secretito ahora que ya somos amigos. La foto que puse para promocionar esta charla está un poquito editada. Para lograr el negro, digamos, le bajé un poquito los negros. Porque, ¿qué pasa? En el momento, por el contraste de la pantalla, y la dificultad de ver si hay mucho sol y demás, por ahí que queda con registro, digamos, acá, ¿no? En esta parte queda con registro. Y llegar a negro se logra con edición. Es aumentar el contraste, no es muy difícil, tampoco no es nada, experto en Photoshop, no. Bueno, y entonces acá lo que hay que hacer es tener en claro qué es lo que yo quiero como resultado final, es decir, que esto quede negro. Entonces no puedo dejar librado al azar, ahí tengo que saber controlar la exposición. Y tener paciencia, porque a veces, digamos, por ahí pasó una persona y no llegaste a hacerlo, tendrás que esperar otra. Milagros dice, hace poco descubrí la función de poner en modo grabar video y a la vez con otro botón poder sacar fotos a la misma vez, claro, y así logré fotos con movimiento como las de Gápalo, exactamente. Vos sabés que eso lo han incorporado a unas cámaras, algunas Sony último modelo, te permiten hacer eso y es extraordinario, sí, muy bueno. Muchos fotogramas por segundo. Se me fue. Bueno, acá se nota un poquito el ruido, se nota que esta luz filtrada, bueno, no es, digamos, lo que uno esperaría, pero el resultado final, evidentemente, desde el punto de vista estético, cierra. Porque sí, es cierto, está buenísimo. Bueno, esta también, acá se nota que hay una luz más suave y una extraordinaria composición. De hecho, fíjense que este está un poco movido, se ve que se movió algo este hombre, quedó medio movido, el resto está más quieto. Y la composición es extraordinaria porque hay una sola persona a la cual podemos ver los ojos y mirando, ¿no? Hacia acá. Bueno, y el resto es el color, digamos, una cuestión monocromática, e incluso se destaca el amarillo también, ¿no? O sea, la figura se destaca incluso por el detalle de color. Hoy yo les había dicho, ¿se acuerdan? Les dije esto de documentar, esto de generar empatía, de transmitir, ¿no?, emociones. Bueno, fíjese que no hay, en este caso, un dispositivo que tenga una altísima resolución. Esto se nota porque ven que hay como un alisado, una pérdida de textura, ¿no? Se nota, pero sin embargo tiene un momento, un punto de vista bajo, aparece el mensaje o los mensajes, la figura está centrada con mucha fuerza, el fondo no distrae, sino que forma parte de y complementa. Hay un montón de cosas. Pero es muy sencillo. Bueno, esa creo que era la última. Sí, la última. La flechita, no hay más flechita. Bueno, muy bien. Por ahí va la cosa. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran decir? Preguntar. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Buenas noches y gracias por la ponencia. Realmente muy rica la charla. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, no te estoy viendo. Ay, es que no tengo la cámara. A ver, porque tengo mala luz. A ver si me vas a ver. Bueno, ahí me vas a ver. No, está medio bien. oscura.
¿Querés saber quién hablaba? Ingrid, perfecto, Ingrid. ¿Cómo va? Ingrid. Te quería comentar algo. Yo estoy empezando a incursionar con el celular porque no tengo cámara, por una cuestión de peso, más que nada. Y empecé a incursionar, me gusta experimentar, empecé a incursionar con el tema del barrido, moviendo simplemente el celular para sacar la imagen barrida, que creo que no es lo que se llama barrido expresamente, ¿no? Porque el barrido se trata de tener el sujeto quieto y el fondo barrido, ¿no? Sí, si tenés un sujeto que se mueve, ahí tenés dejarlo congelado, la técnica claro, de barrido con la persona congelada. Y si no, se puede claro. hacer un barrido y generar una imagen movida, pero bueno, tiene que justificarse, digamos. Bueno, yo no estoy yendo tan específico, sino que estoy haciendo de paisajes o árboles barridos, una cosa así. Bien. Pero me está costando mucho hacerlo con la luz de las 5 de la tarde, o tengo que esperar que caiga la luz. Claro. ¿Eso se puede hacer con el tiempo de exposición del celular, que es tan poco variable? Claro, lo que ¿Se ocurre puede es hacer eso, de alguna manera? lo que pasa es que cuando vos tenés mucha luz, o esa cantidad de luz y muy importante que es la del sol, para que la foto no te quede blanca, Claro. el dispositivo tiene que valerse de una velocidad de obturación rápida para que no quede quemada. Por lo tanto, yo te diría que no hay mucho más que hacer que esperar que se haga de noche. Fíjate, igual que el ISO esté a mínimo, mínimo. De hecho, algunos dispositivos traen la posibilidad de que el ISO sea menos de 100 para por ahí poder hacer ese tipo de cosas. Sí, 50 es el mío. 25, bueno, 50. Exacto. Perfecto. Sí, lo tengo que tener a 50 y pero no consigo hacerla durante el día, Claro. sí, quedan No, todas claro. quemadas. No, por eso se utilizan, en fotografía se utilizan los filtros que yo mencionaba hoy, que son los de densidad neutra, que son equivalentes a pasos de diafragma o de velocidad, y lo que hacen es dejar pasar menos luz. Algunos incluso más de 10 pasos, por ejemplo. O sea, que podés hacer que se haga de noche y de día. Pero para celular desconozco si existe. Claro. Puede ser que sí. Con la cámara es diferente. Yo creo que está todo inventado, pero yo no lo conozco. Por lo menos bueno, muchas gracias. No, un gusto. ¿Alguna otra preguntita? A ver qué hay acá en el chat. Ah, la altura de las cámaras. Sí, a ver, vamos a ver la altura de la cámara. Estaba acá, la altura de la cámara, punto de vista y altura, ¿no? Dos cosas distintas que se combinan en general. Compartir. Es esto. ¿Quién preguntaba? Era Nick. Alta, convencional, baja, del animal, falta acá, y ojo de gusano. Y después tenés cenital, picado, normal, contrapicado, nadir. Esto se usa en cine y en fotografía. Y se puede usar con cualquier cámara, cualquier celular, obviamente. Y está buenísimo el celular, esto que decía, darlo vuelta y apoyar la cámara directamente en el piso, ¿no? Está bueno. ¿Algo más? ¿Alguna otra preguntita? Bueno, la verdad que les agradezco. Les voy a recordar lo del grupo, que por ahí les interesa estar en contacto. Recreo fotográfico, Facebook, grupo, cerrado, pero lo van a poder ver. Está visible para verlo y solicitar unirse. Y después, bueno, los que ya conocen en Instagram, ya síganos y van a ver las novedades. Y después tenemos el canal de YouTube para lo que necesiten allá ver. Y espero que les haya gustado. La verdad que es sobre las que más dudas tuve como armar esta charla.
Porque yo soy más afecto a sacar con cámaras y por trabajo con cámaras, pero la vida la estamos documentando, nuestra vida la estamos documentando con el celular, primero, y segundo, que como vimos recién, se está transformando en una herramienta, se ha transformado, o sea, una herramienta muy poderosa, pero no tenemos que olvidar de eso, que la fotografía es luz, que la fotografía no se puede pensar sin la iluminación, con todo lo que hablamos, con la composición, con todo lo que impacta en la imagen. Y el primer paso es conocer bien el dispositivo, conocerlo bien y saber manejarlo, pero con eso no alcanza. Así que espero que les haya gustado. Yo creo que sí, así que los espero en la próxima charlita. Y vayan, si quieren, a ir al canal para ver otras que están interesantes también. Bueno, Bueno, gracias Juan. Muy un buena, beso, gracias a vos, gracias a vos por estar. muy atento. Cualquier cosa me escriben por las redes y atiendo consultas, no hay problema. Muchas gracias. A sacar muchas fotos y después si quieren sumarse al grupo, suben las fotos que sacan, que van a sacar con el celular de acá en adelante y con otra forma de mirar, seguramente. Les dejo... Creo que lo mejor del celular sí, es que lo llevamos todo el tiempo encima, exacto. y la fotografía exige un poco el encontrar, ¿no?, el momento preciso. Exacto. Y tal vez llevar el equipo con los asaltos y la realidad social es como más Exacto. complicada. Exacto. Y bueno, nada, mi teléfono no me permite manejar la velocidad de obturación, nada más. Pero bueno, balance de blancos, ISO y eso lo puedo. Y nada, es un mundo que tiene que ver con lo cotidiano, me parece, y esa es la potencia de la foto en celular, me parece, ¿no? Como que permite que uno esté todo el tiempo armado, por decir así. Exactamente, ¿no? exactamente. Y eso entrena el ojo, ¿no? Exacto, un pequeño detalle de la técnica. Recuerden que los valores están atados siempre. O sea, si uno sube el ISO, el teléfono va a tener que cambiar la velocidad de obturación. Claro. Ante la Bien. misma cantidad de luz. Por lo tanto, si yo subo el ISO, va a aumentar la velocidad de obturación. Por ejemplo, si hay poca luz, congelar movimiento. Pasa con las cámaras, con cualquier dispositivo, ¿no? Y al revés, si yo bajo el ISO y hay poca luz, la velocidad de obturación va a bajar para dejar pasar más luz, y ahí puedo llegar a hacer alguna foto con algo que se mueva, que se llegue en movimiento. Siempre recuerden que están atados. Yo puedo modificar una, pero la cámara va a tener que modificar la Va a otra compensar, seguro. claro. ¿Sí? Ténganlo en cuenta eso. Pero está bueno lo Bueno, que muchas dijiste, gracias, Juan. está bueno Un lo que gusto. dijiste, porque la fotografía es eso, ¿no? La fotografía es mirar, es estar cerca, es captar, es eso que te llamó la atención. Y si no tenés la cámara ahí, te lo perdiste. Y es un buen ejercicio ir haciendo fotos todo el tiempo. Gracias a ustedes y acérquense entonces a través de las redes, y así me gustaría ver las fotos que hacen y poder ayudarlos también a que mejoren. Les mando Bueno, muchas gracias. un beso y tengan buena semana. Muchas gracias. Nos Hermoso. vemos la próxima. Chau, chau. Adiós.